¿Qué tal? Espero estén todos bien. La clase pasada estuvimos viendo peso real, que tenía que ver con el ancho del trazo y la profundidad hacia abajo. Y hoy vamos a ver peso aparente o superficial, que tiene que ver con el ancho del trazo y la no profundidad hacia abajo. A simple vista es muy imperceptible, no se puede ver, pero si agarramos la lupa vamos a ver que el trazo tiene dientecitos, ondulaciones, suciedades. Vamos a empezar a ver los ejemplos que tienen que ser vistos a lupa, lógicamente. Acá tenemos peso aparente o superficial, donde la fuerza aparente, porque es aparente, porque al dorso de la hoja está totalmente lisa. Cuando nosotros le pasamos el dedo, el pulgar y el anular, la yema de los dedos, vemos que está totalmente lisa, aparte de mirar con la lupa el revés de la hoja, ¿no? Es decir, que aparenta profundidad que no tiene y a lupa vemos las sinuosidades, como dije. Acá vamos a empezar por el grosor medio, que tiene de 0,50 a 0,75 milímetros. Y la interpretación de esta escritura nos indica que la persona es delicada, que necesita ser aceptada, es dependiente e influenciable, imita para parecer mejor, tiene una energía retenida para adaptarse esta persona, no muestra su yo, entonces puede inflar las situaciones porque aparenta ese potencial o esa importancia que no tiene. Es una personalidad aparente que pierde sinceridad cuando es superficial la escritura. Imita para parecer mejor y se fatiga y se angustia con rapidez y que lo lleva a la inconstancia, a la indecisión. Tiene una libido débil. Aquí vamos a ver otra escritura donde tiene menos de 0,5. Si uno le mira acá el pleno, por ejemplo, tiene de menos de 0,5 milímetros, es de 0,25 a 0,50 milímetros. Es importante la rapidez que tiene la persona, ya sabemos que no tiene profundidad y que en el borde muestra suciedades porque es aparente. La persona es espiritual, tiene sutileza, delicadeza, la tendencia es intelectual, es sensible, es vulnerable porque tiene una escasa energía vital que hace que sea vulnerable a las impresiones que vienen del exterior o a las presiones que vienen de otras personas. Le gusta estar en paz, busca el buen entendimiento, no le gusta la violencia y tiene pudor moral, timidez. Puede ser una persona supersticiosa. Esto se da en esta escritura, el trazo es muy fino y sin presión. En sentido negativo, cuando el ambiente gráfico no es positivo, tiene que ver con fáciles crispaciones nerviosas. Acá en el caso siguiente, a diferencia del otro, vemos que tiene el grosor importante de 0,75 a 1 milímetro. También muchos le llaman escritura gruesa, pesada o gorda. Depende de los autores, vamos a ver un montón de nombres, pero la significación es lo mismo, en más o menor intensidad. Los puntos, acentos y los contornos están cargados de tinta, la escritura en general es tensa y no tiene tensión ni profundidad, porque es aparente. Tiene que ver con la lentitud en el pensamiento y la acción. La persona esta tiene una memoria visual retentiva, eso lo vamos a observar mucho en estas personas. Tiene que ver también con el placer que le gusta, tanto la comida como la bebida. La persona es sensual, a veces le faltan fuerza para rechazar las tentaciones, pero también tiene que ver con la pereza, con el cansancio,
con la fatiga que puede llevar a un estrés de la persona, o sea, la persona está agotada. Y cuando el ambiente gráfico es negativo, tiene que ver con la pasividad, la lujuria, surmenage. A ver, bueno, esta es una escritura que se llama tenue o desnutrida. ¿Por qué? Porque a la falta de profundidad que dijimos, hay un déficit grave en el grosor, es muy más fina que la anterior, y el aspecto que da a simple vista es fragilidad por la delgadez de los trazos. Mide menos de 0,25 milímetros. Bueno, el sentido general está aumentando el de la escritura ligera, porque esta es más fina y aparte no tiene presión, tiene que ver con la fragilidad vital, la hipersensibilidad ante los impactos que le vienen del exterior, que eso lo lleva a sobresaltarse, a angustiarse, tiene ansiedad, es insegura, es sensible a las situaciones que le llevan al fracaso, a las frustraciones. Entonces se refugia en los placeres espirituales que considera que son menos peligrosos que los materiales. Es decir, que la adaptación no está muy bien, siente miedo al fracaso y es tímida la persona. Se siente seguro y confiado solo cuando conoce bien ya el entorno, porque muchas veces tiene un temor infundado ante lo desconocido. El temor excesivo es a los conflictos con la realidad. Se defiende la persona. Y bueno, cuando se siente en peligro o amenazada, siempre está en estado de alerta, que eso le baja todavía más las defensas vitales. Eso sería con respecto a la escritura tenue o desnutrida. Después hay otra escritura que es grasa, que no encontré ejemplo, pero tiene más de 1 milímetro, es gordísima la escritura y no tiene tensión, ni profundidad, ni dinamismo. Destaca por el color, pero uno ve atrás y no tiene nada de profundidad. Y bueno, tiene que ver con lo mismo, pero aumentado con respecto a la pastosa, que la persona es pasiva, con poca tendencia a la actividad, y aunque le sea desfavorable a sus necesidades o aspiraciones, no se molesta, deja las cosas como están, tiene muy buena memoria visual y es observadora. La escritura esta que no encontré justamente se da en los gastronómicos muchas veces. Y acá en este ejemplo tenemos todas estas escrituras son sin profundidad. Es decir, ustedes fíjense la diferencia que hay tanto del color como del peso que tiene la escritura. Con esto finalizamos el peso. Y para la clase siguiente me parece que vamos a ver desigualdades de la presión, que eso también es importante, y vemos determinadas características de personalidad que se van a ver después y complementar con los otros aspectos gráficos. Hasta pronto.